buenas tardes a la 9ª hora. Mi nombre es Susana Puschke de Sucre, Bolivia, y quiero compartir hoy algunas palabras del profeta Isaías. Cuando yo me he ocupado qué voy a compartir hoy, me vino esos versículos que están muy cerca de todo lo que pasa en este tiempo. Ahí dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Y ahí nosotros como cristianos nos preparamos a Navidad. Mañana en la noche va a empezar la fiesta de Hanukkah, donde los judíos siempre cada año festejan también que Dios ha hecho un gran milagro, pero también tiene que ver con una luz. Ya, eso mucho me tocaba y quiero leer algunas palabras de Isaías 9, a partir del versículo 1. Ahí dice: sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Claro, nosotros sabemos ya que es una profecía al respecto de Jesús, pero como a mí también me gusta siempre la historia, también he mirado un poco en qué era la situación en cual Isaías, el que ha profetizado, ese que he leído recién, en cuál tiempo vivía, cómo era la situación de él, porque normalmente las profecías que vemos en la Biblia tienen doble contenido, tienen una visión por más allá y también tienen algo que decir por la situación en cual estaban. ¿Ya? He encontrado eso. Dice: en 722 a.C., los asirios conquistaron Samaria, que era una parte de Israel, que produjo una gran crisis en Israel que provoca la caída del reino del norte. Y en ese tiempo Israel estaba dividido en el norte, donde habían 10 tribus y 2 tribus que han quedado allá en la parte de Judá. En el reino del sur, el rey Ezequías se une a otros reyes de la región para detener la avanzada de Asiria. Eso provoca la reacción de los invasores, que someten a Judá a su vasallaje, y en 701 a.C. estuvieron a punto de destruir Jerusalén, ya 21 años después. El contexto histórico en el que vive Isaías influye de manera decisiva en su misión profética, que se prolonga con algunas interrupciones a lo largo de 40 años. Y en todo ese tiempo de guerra, donde ya una parte de Israel ha sido conquistado, la otra amenazado, ahí vienen esas palabras. En sus visiones de condena exponen las falsas expectativas de los gobernantes de Israel, que ponen su fe en las alianzas con los reyes de la región y no en el Señor. Yo creo que eso siempre es a un lado el desafío y la tentación en cual vivimos, ya que aunque hay muchos desafíos, ya en este año más que todo también todo lo que ha provocado esa pandemia del COVID-19, ya que igualmente nos fijamos en el Señor y no en las circunstancias, en las cosas prácticas que también hay que hacer de alguna manera. ¿Ya? Y también en este tiempo, como ya he dicho, se acerca también la fiesta de
de Hanukkah. Y para explicar un poco por los que no saben, ¿ya? En Hanukkah se celebra la reinauguración del Templo de Jerusalén, gracias a la ayuda de Carlomagno, que liberó a la ciudad de los persas. Ya en ese tiempo ha sucedido eso. Pasado un tiempo, las disputas por el territorio llevaron al rey griego Antíoco IV al prohibir el judaísmo. Las guerras y peleas no tardaron en aparecer y duraron 3 años. Ya, entonces también eran en un tiempo de gran desafío, porque si hubieran vivido como judíos, hubieran sido castigados, matados también. Si alguien conoce los libros de los Macabeos, grave eran sus peleas también. Después de la última batalla, los judíos llegaron al templo y consiguieron encender el candelabro durante un total de 8 días, cuando el aceite que tenían para ello no daba más que para uno. Ya, han liberado todo, han limpiado todo el templo, han encendido el candelabro y normalmente hubiera tenido que apagarse después del primer día porque no había más aceite. Estos 8 días son los que simbolizan el triunfo del pueblo judío y por tanto la tradición manda que se encienda progresivamente una vela cada día en un candelabro de 9 brazos llamado Hanukkah. Eso es lo que vamos a empezar mañana en la noche. El motivo principal por el que se fijaron los días de Hanukkah se debe al triunfo sobre los griegos. Pero como parecía que fue una victoria lograda no por medio de un milagro, cuando en realidad el Todopoderoso lo logró, y no por su propia fuerza y valentía lo obtuvieron los hijos de Israel. Por ello se hizo el milagro de las luminarias de Hanukkah para enseñarnos que todo había sido resultado de un milagro. ¿Ya? A veces estamos tentados de seguir rápido adelante, ¿ya? Pasa un milagro, pero bueno, claro, la vida sigue, pero que no olvidamos eso, ¿ya? Dios en nuestras vidas ha hecho un milagro. De nuestra casa, por ejemplo, nadie se ha enfermado, nadie se ha infectado de COVID, siempre tuvimos suficiente para comer, ¿ya? También los chicos aquí han podido seguir con sus clases ahí vía Zoom y tuvimos también la plata para pagarlo porque tampoco no es muy barato. ¿Ya? Pero todo eso también se ve la provisión de Dios en todo este tiempo. ¿Ya? Pero este tiempo en cual vivían allá los judíos era un tiempo también de oscuridad espiritual, tal cual como fue en la situación de Isaías. ¿Ya? Era un tiempo en cual la gente pusieron su mirada en la gente, en este caso en los griegos que estaban dominando al mundo conocido por esa época. ¿Ya? Otra vez Dios hace un milagro y se revela, muestra a la gente que Él es el único Dios a través de ese milagro que habrá pasado ahí en esos tiempos de Hanukkah, lo que festejamos. Ya, y como ya he dicho, que también se acerca la fiesta de Navidad, ya, donde festejamos también que Jesús ha nacido como luz del mundo, como el Hijo de Dios que nos ha mostrado cómo es Dios, cómo Él vive, cómo Él quiere que nosotros vivimos y seguimos a Él. ¿Ya? He encontrado algo también al respecto del contenido, en qué situación ha nacido Jesús. Ya, dice en el año 752 de la fundación de Roma, cuando pasaban 14 del reinado del emperador Augusto, en el territorio de su país ocupado por el imperio romano nació Jesús en la aldea de Belén de la región de Judá. ¿Ya? Todo el país de Israel ha sido ocupado de los romanos. Los evangelios, no obstante haber sido escritos a partir de una visión teológica justificada, recogen algunos detalles que apuntan hacia el ambiente político y social dominante en el momento. Lucas, que también ha escrito uno de los evangelios, señala que el censo ordenado por el emperador César Augusto obligó a José y a su esposa María, residentes en la región de Galilea, a trasladarse al otro lado, a Judea, para ser empadronados en Belén, el lugar de origen del esposo, que era de la familia del rey David. Ya, como sabemos que David ha nacido en Belén, ahí tenían que ir.
Esos hechos han servido a los evangelistas para precisar el momento en que llega Jesús al mundo y señalan hacia las condiciones sociales, políticas y económicas en que se produce su nacimiento. La Biblia incluye unos relatos titulados en segundo de los Macabeos que registran interesantísimas páginas de historia política. El primero inicia con el reinado de Alejandro Magno, que ya hemos escuchado en este asunto del Hanukkah, la división de su reino y la aparición de Matatías y sus hijos para combatir por la liberación de Israel. Eso era el tiempo para suceder el milagro de Hanukkah. Pero tiempo después, como no se ha quedado en este mismo punto, se ha desarrollado la historia. En 142 a.C., Simón Macabeo, el último hijo de Matatías, ascendió al poder. Este mismo año, Demetrio II, rey de Siria, garantizó a los judíos la independencia política completa. Y Simón, sumo sacerdote y comandante de los ejércitos judíos, fundó la dinastía Asmonea. Entonces eso era lo que ha seguido ahí de los tiempos de los Macabeos. La autonomía judía se mantuvo hasta 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo capturó Jerusalén y sometió todo el reino a dominio de Roma. La dinastía Asmonea se mantuvo hasta el 37 a.C., cuando el idumeo Herodes el Grande se convirtió de facto en rey de Jerusalén. Es Herodes que también leemos en los primeros capítulos de los Evangelios. Este hombre, al parecer nacido para el mal, no podría ser bien querido por los judíos, porque era un extraño y además representaba al invasor. Su paso hacia el poder fue producto de la tradición de los Macabeos y su consolidación la fundamentó en el crimen. A parecer era muy cruel. No tuvo escrúpulo ni miramiento si de sus intereses se trataba. Miles de judíos fueron asesinados por orden de este individuo, incluyendo hermanos suyos, 2 hijos, una de sus esposas y un cuñado. El crimen iba acompañado de la represión, espionaje y sobre todo de la extorsión al pueblo a través de los impuestos. Sin dejar de lado las expropiaciones de bienes y la persecución a las familias adineradas. Herodes estaba poseído del delirio de grandeza, ambicioso de riquezas y de poder. Solo veía límites ante el emperador romano, a quien mostraba sumisión. Entonces ahí se ha inclinado el resto a gobernar como le daba la gana. Pero pretendía extender su dominio a toda la Siria y llegó a proponerse como el Mesías que esperaban los judíos. Y tanto él se creía que también pensaba ya que él ha sido elegido como Mesías. Al nacer Jesús, los judíos esperaban un Salvador, un liberador que obviamente habría de tener la decisión de quitarle de encima a Herodes y la dominación. Es decir, el Mesías había de asumir compromisos políticos. Eso también se ve en uno de los evangelios que habla, donde le preguntaban a Jesús, ¿cuándo nos vas a liberar? ¿Cuándo va a empezar tu reino? Pero, como ya sabemos, su reino era de otra manera, no así mundial, político, que además espiritual. Herodes murió en el año 9 de la era cristiana. El reino fue dividido entre algunos de sus hijos. El imperio romano seguía dominando Israel, el pueblo seguía pagando muchos impuestos y pagando con su vida la protesta. 4 organizaciones político-religiosas incidían en el ambiente diferentes en sus respectivas líneas de pensamiento y de acción. Esos grupos eran celotes, esenios, fariseos y saduceos. Estos grupos también en varias ocasiones de la Biblia Jesús ha hablado con ellos y les ha enseñado hasta que uno de sus discípulos era Simón el celote, que era parte
antes era parte de los celotes. Ya, eso era la situación en cual la gente estaba. También un tiempo de oscuridad espiritual, ya, del país de Israel ocupado de los romanos que fueron idólatras, de problemas políticos, religiosos y más. Y junto en eso nació Jesús. Ya. Y como ya he leído al inicio, el profeta Isaías ha dicho que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y eso ha pasado también. Jesús mismo dice de él en Juan 8:12, ahí dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán una luz que lleva a la vida. Y cuando nació ya se podía ver, ya se ha manifestado. Por ejemplo, los pastores que estaban en la noche en el campo han visto a los ángeles, ya que se supone que vienen con una gran luz, y han visto la gloria de Dios en eso. ¿Ya? Y los sabios que han venido de otros países, los primeros extranjeros también que han adorado a Jesús, fueron guiados de una estrella también. ¿Ya? A través de su vida de Jesús se veía en varias ocasiones ya que Él era la luz, que ha hablado a situaciones, ha dado esperanza y luz a la gente que podían ver el camino. Y a gente que no sabían cómo vivir o cómo está Dios o cómo pueden lograr la salvación, han podido verlo. ¿Ya? Y Él nos llama a seguir sus pasos, ¿ya? De ser luz en una oscuridad, ¿ya? O da también esperanza en un tiempo en cual la gente necesita esperanza, ¿ya? Y es una visión cómo seguir adelante. ¿Ya? Y quiero terminar con una parte de profeta Isaías más allá, escrito ya el primero que he leído era el capítulo 9, ese es capítulo 61. Ahí dice cómo podemos ser la luz aquí en el mundo también, ¿ya? Aquí dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra, en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento, y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. ¿Ya? Y me gusta orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias que tú nos das este tiempo también de Adviento, Señor, y también de Navidad para acordarnos de todo lo que tú has hecho para nosotros. Yo te pido por nosotros mismos que ya te conocemos, que seamos luz en este mundo, que damos esperanza a los que no lo tienen, que tú nos ayudas de servir en lugares donde se necesita, Señor. Gracias por este año en cual nos has protegido, en cual nos has provido, Señor. Y yo te pido que tú multiplicas más, que nos das oportunidad de servir a la gente, de realmente predicar tu palabra, Señor.
Y yo te pido también por los que escuchan este mensaje y no te conocen todavía, que tú vienes en este tiempo, Señor, como la luz en la oscuridad, que tú te revelas a ellos, Señor, para que puedan conocerte como su Señor y Salvador. Amén. Entonces con eso me despido y les deseo un lindo día y un lindo tiempo de Hanukkah y de Adviento. Hasta luego. Chao, chao.